bienvenidos a el primer partido, el partido inaugural del torneo FIFA edición 2022 de aficionados y jugadores de Real Estelí. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Oriana, de nuevo estamos juntas, ya me hacía falta estar aquí con Loriana y estamos muy emocionados. Así es, porque tenemos este evento que yo sé que hay muchas personas que nos siguen y les encantan todos los que son los videojuegos. Y estas son las buenas nuevas que les traemos el día de hoy. Bueno, es una producción bastante grande que por año consecutivo la volvemos a repetir como institución deportiva Real Estelí, así que en este partido inaugural vamos a tener a nada más y a nada menos a Francisco Paz y a Michael Gómez, jugador aficionado, así que ya estamos más que listos para que los muchachos empiecen con esta partida, pero por supuesto vamos a darle la bienvenida a Leilani, que también nos acompaña en esta transmisión y nos cuenta mayores detalles. Adelante. Excelente, muchísimas gracias muchachas por pasarme la batuta. En estos momentos me encuentro con uno de los integrantes también del torneo FIFA, así como también de la mejor institución del equipo deportivo Real Estelí. Ahora él es Francisco, quien fue subcampeón el año pasado en el torneo FIFA 2021. ¿Cómo te sentís ahorita? Bueno, un poco nervioso, pero ya una vez que tenga el control, creo que voy a poder hacer las cosas bien. Bueno, mira, yo sé que cada uno de ustedes tiene sus distintas técnicas para poder llevar a cabo en este torneo, pero yo quisiera que me contaras, pues, pero no podemos, porque si no, se nos pueden copiar y ni quiera Diosito. Pero contame, ¿cuáles son tus expectativas de hoy? Bueno, lo primero que espero que mi rival no sea muy bueno, y lo segundo, espero salir campeón. Qué vivo él, a él es en vivo, pero bueno, muchísimas gracias Francisco. Yo sé que los muchachos tienen sus estrategias también, los aficionados también tienen lo suyo, así como los jugadores, pero yo ya estoy emocionada por saber cuáles serán los resultados. Así que muchísima suerte. En estos momentos vamos a pasar con otro de los integrantes del torneo FIFA de Real Estelí 2022. Él es Michael. ¿Cómo estás, Michael? ¿Qué tal? Pues mi primera vez en el torneo, vengo a ganarlo sinceramente, voy contra el subcampeón, pero bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué va a pasar también, pero a ver, con eso vamos a ver a qué te referís, qué creemos que vaya a pasar el día de hoy. Pues es el subcampeón, supongo que sabe jugar, pero bueno, yo también sé mis estrategias, pero bueno. Qué bárbaro, este chaval lo viene preparado y lo veo con unas energías pero bárbaras. Por favor, transmitímela. Ya me llené de energía y buenas vibras yo también. Pero bueno, muchísima suerte, Michael, de verdad. Te deseo lo mejor. Yo sé que lo vas a dar. Yo tengo cara de que sí podés, ¿verdad? Sí, vengo a ganar, sinceramente. Bueno, vamos a ver qué pasa en el partido, pero yo creo que voy a ganar. Está muy bien, nada de que creo. Yo voy a ganar, decilo. Yo voy a ganar este partido y llegar hasta la final. Súper bien, felicidades amigo por estar acá, de verdad. Y ahora vamos a pasar con los muchachos para ver qué nos tienen a continuación. Gracias Leilani, señoras y señores, estimados fanáticos, después de haber escuchado las palabras previas de Francisco Paz y Michael Gómez, listos y preparados para proceder al partido inaugural de este torneo FIFA 2022 de Real Estelí. Ya los jugadores eligiendo sus respectivos conjuntos. Michael Gómez, aficionado al Tren del Norte, va con el Real Madrid, actual campeón de Europa, mientras que Francisco Paz, subcampeón del torneo, con el Paris Saint-Germain, que no ha podido lograr nada con Lionel Messi en sus filas. Mi estimado Gabriel, buenas tardes. Bienvenido, mucho entusiasmo, por supuesto, para arrancar este torneo FIFA. Hoy, 15 de junio del año 2022, una fecha con mucha connotación para los nicaragüenses. Buenas tardes, mi estimado Gabriel. ¿Qué tal? Buenas tardes, Frederick. Muchísimas gracias. Por supuesto, estamos entusiasmados por este torneo FIFA en su tercera edición. Recordemos que en la primera edición fue precisamente entre jugadores de la categoría mayor contra jugadores de la categoría juvenil. En la segunda edición, aficionados contra jugadores del conjunto del Tren del Norte, y ahora se repite esa dinámica, ¿no? Los aficionados de la institución deportiva más importante de Nicaragua versus jugadores, pero ahora no solo de la categoría mayor y juvenil, sino también de las diferentes categorías. Hay jugadores de la categoría 17, de la categoría juvenil y de la categoría mayor. Francisco Paz, cuando todo parece estar listo para que dé inicio este partido. Haciendo los últimos ajustes Francisco Paz en las estrategias, los movimientos automáticos del juego y algunas, pudiéramos decir, algunos toques de astucia que tiene Francisco para habilitar a sus respectivos jugadores. Una alineación que en el papel da miedo con esa delantera que tiene el Paris Saint-Germain. Ya sabemos que también el Real Madrid nos cuenta con jugadores destacados según las estadísticas del juego. El Paris Saint-Germain es superior en delantera y en defensa que el Real Madrid, mientras que el equipo merengue solamente supera al conjunto
parecido en el medio campo, y es que esa dupleta de Luka Modric y Toni Kroos, más Casemiro en la recuperación de pelota, parece ser la mejor del mundo, al menos en los videojuegos. Así está, y hasta el momento pues el fútbol real también lo hizo al quedarse con la Liga de Campeones de Europa, edición 2021-2022. Pero bueno, acá cambia todo, porque los jugadores son los que controlan. Francisco Paz, nosotros sabemos la calidad que tiene. Michael Gómez, hasta hoy lo vamos a ver jugar y ya veremos qué tal. Bueno, pero mirábamos a Francisco Paz con muchos movimientos ahí, táctico, cambio de jugadores. No sé si es cuestión de intimidar, porque al final no terminó siendo mucha variante y tocó un montón de botones. O de nervio, porque estábamos antes del partido, estaba con Leilani, decía que estaba nervioso, y ahora ya no sabemos si, como dice Gabriel, es estrategia o realmente está nervioso Francisco Paz. A Michael lo miro sereno, le observo sus manos, no tiemblan hasta el momento. Ya veremos cuando venga el primer remate a Marcos si se mantienen los muchachos tranquilos. Y vamos a platicar primero con Francisco. Bueno, Paz, ¿qué tanto estabas tocando por ahí? Dan detalles. La verdad que ni sé qué toqué, apreté todos los botones a ver qué me sale. Bueno, y Michael, ¿qué nos puede decir antes del partido? Hay mano negra por ahí entonces, al parecer. Mi estimado Gabriel Valerio, estará en la descripción y relato de este partido inaugural. Paris Saint-Germain frente al Real Madrid, mi estimado Gabriel, en sus manos. Precisamente cuando va a arrancar el partido, pitó el árbitro central y comenzó a rodar el balón. Como rueda el mundo. Es el conjunto merengue que la controla cerca del carril de en medio. Llega la marcación, prefiere tocar en corto. Por el carril de en medio, muy de cerca la marcación precisamente de Wilton Boom. Ahora el toque de pelota por la banda derecha, balón filtrado de Francisco Paz, que buscaba llegar dentro de los 16.50. Sin embargo, muy bien la marcación. El balón la compartieron por el carril izquierdo con Vinicius Junior, que retrocede. Muy bien el toque de pelota, la triangulación mejor, puede abrir por el costado izquierdo. Lleva balón dominado, Vinicius puede incursionar a los 16.50, le puede pegar. Prefiere hacerla individual y mejor ahí la marcación. En los antiguos videojuegos, Frederick Paul pegaba desde esa esquina y era gol garantizado. Con R2 presionado, por supuesto. En las antiguas consolas, PlayStation 2, por ejemplo, ahorita estamos con la más actual PlayStation 5, por supuesto, en Touch Gaming. Usted puede ir a adquirir su consola. PlayStation no ande ya con esos videojuegos antiguos, ya se ya pasó de moda. Hay que estar con la tendencia. Vaya a Touch Gaming, búscalo en Facebook y esté al tanto de lo que ellos ofrecen para que usted disfrute los videojuegos del momento, lo actual. Neymar Jr. por el costado izquierdo la puede abrir, prefiere hacerla individual. Se quita la marcación del primero, continúa con el esférico, ya le robaron la número 5, el gato Karim Benzema, la retrocedía, ahora la proyección de juego viene por la banda izquierda, prefieren tocar por el carril de en medio, llega la marcación muy bien, recordemos que Michael Gómez está jugando con el equipo del Real Madrid que ataca de izquierda a derecha, mientras que Francisco el Cuervo Paz con el PSG que ataca de derecha a izquierda, el guardameta Thibaut Courtois manda por elevación por el costado izquierdo, llega la marcación, tienen que retroceder la número 5, ya transcurren 13 minutos de la primera parte, Real Madrid 0, PSG 0, balón largo en proyección filtrado por la banda izquierda, que bien, buscaba cómo quitarse la marca, mejor el defensor Messi, la pulga, la manda hacia adelante, 3/4 de cancha, la controla muy bien, Mbappé tiene que retroceder, la entrega es incorrecta, este es el torneo FIFA 2022 de Real Estelí, la institución deportiva más importante de Nicaragua, y bueno, mucha imprecisión en los toques de pelota, sí, Frederick. No hay remates al arco hasta el momento, y también hay un detalle interesante de todos los participantes que van a estar en este evento a lo largo de estos meses, arrancando hoy 15 de junio. Habrá que ver cuáles de ellos ya han tenido experiencia en PlayStation 5. De no tener ninguna, este sería prácticamente la ronda de los octavos de final, la adaptación a esta consola, situación que les puede complicar un poco en sus esquemas de juego. Aquí se venía el PSG, muy bien, le robaron el balón, mandan proyección de juego con el gato Karim Benzema, balón filtrado buscando al brasileño Vinicius Junior, le va a llegar, va a incursionar a los 16.50, se puede venir el primero, balón retrocedido, pero bien, llegó la marca y mandaron el balón a tiro de esquina, va a ser tiro de esquina que le pertenece a Michael Gómez con el equipo blanco, con el conjunto merengue. Al minuto 21 se viene el centro, sale el guardameta sin complicaciones a quedarse con el número 5. Yo pensé, Frederick, iba a decir que en esta edición el de mayor peso, el de mayor estatua era JR, pero no precisamente por su calidad. JR ha estado con dieta y ejercicios, por consiguiente ya no es el de mayor peso. Para eso nosotros tenemos a la báscula rojiblanca. Recordad que en esas cuestiones de tonelaje, el ingeniero
la báscula rojiblanca, el ingeniero Sandino es el número 1 en esas cosas. Minuto 26, ¿cómo han cambiado las situaciones? En la edición anterior, el Real Madrid tenía una delantera totalmente distinta a la que vemos ahora. Aparecía Gareth Bale, hoy está Vinicius Junior, jugador que ha marcado la diferencia en la última campaña con el equipo blanco. Messi, el argentino, se quitaba a uno, iba por el segundo, pero llegó la marcación, prefirieron retroceder. Mbappé no atacaba muy bien el balón, ahora el equipo merengue se viene en proyección de juego por el carril de en medio. Este es el gato Karim Benzema, pueden mandar hacia adelante, ya picó ahí el balón buscando... 16:50, sin embargo, totalmente desviado el saque de banda. Le pertenece al conjunto del PSG y se va a venir la primera configuración. ¿Qué pasó, Francisco Paz? Explicando qué está sucediendo. Es que no entiendo la cámara, no sé quién tiene la pelota. A ver, señores, aquí está el quesillo, aquí está el quesillo. Bueno, como extraña esa situación, como el Chaparrón Bonaparte y su amigo se llamaba, no recuerdo, tú y yo estamos locos, daban explicaciones ahí un poco extrañas, pero bueno, ya veremos lo que Francisco decía de la cámara y aquí viene proyección. Balón hacia adelante, la tocaban bien con el guardameta Thibaut Courtois. Ahora es el equipo blanco que sale por el carril de en medio. El toque de pelota viene por la banda derecha, es rápido. Valverde controla la número 5. Tocó ahora por el carril de en medio. ¿Cómo se repliega el conjunto del PSG? Bastante rápido, lo hace muy bien en los relevos defensivos. Vinicius Junior hacia atrás la número 5, 33 minutos, 0 para el Real Madrid de Michael Gómez, 0 para el PSG. ¡El disparo! El guardameta vuela hacia su izquierda y el balón se va por la última línea, va a ser tiro de esquina. Se va a venir el cobro. El centro bastante abierto, el cabezazo a un lado de la cabaña y ahora es el equipo del Real Madrid el que está llegando y el que está generando. Y hasta los últimos minutos del primer tiempo se generó prácticamente la primera llegada de peligro del partido a través del Real Madrid. Las reacciones del arquero del Paris Saint-Germain fueron precisas. Creo que faltó un poco de definición de parte de Benzema, que en las estadísticas, en sus números del juego es un definidor en todo el sentido de la palabra. Faltó un poco más ahí de precisión en el momento de presionar los botones. Neymar, balón filtrado. Francisco Paz en la edición anterior se caracterizó por marcar golazo. O sea, no le gustaba marcar goles sencillos de aquellos de proyección de juego por el costado derecho, el centro, el cabezazo. Que el arquero rechace contra rematar. Todo un Gabriel Valerio jugando en la liga institucional. Sí, por ahí. Por el círculo central. Real Estelí, equipo que Ya tiene robó 50 la número 5 años Neymar de Junior, historia. la deja para su compañero Mbappé. Aquí pica Mbappé, se puede venir el primero. Se puede venir el primero. ¡Dítelo conmigo! ¡Gol de Mbappé! Lo marcó Francisco Paz, que ya está ganando 1-0 en este partido inaugural. Un detalle importantísimo: cuando logra desmarcarse y ve que entra solo al área, hay una opción que vos tocas, uno de los botones superiores del control, y te hace prácticamente un autopase. Adelanta la pelota y la velocidad de Mbappé en el juego es, creo que, inigualable. Creo que es uno de los jugadores más rápidos del FIFA 2022, lo que le permite llegar con mayor rapidez al área, alejarse de la marca de los defensores, y en el momento que se va a perfilar el remate, usted suelta el botón de velocidad y le permite modular el cuerpo del jugador sin arriesgar la posesión de pelota. Parte de las estrategias y maneras de controlar al jugador en el videojuego. Cosas que se aprendieron, yo por lo menos las aprendí en PlayStation 2, y te hace marcar mucho la diferencia el autopase, y al momento de rematar, soltar el botón de velocidad para quedar de frente al arquero y tener más ángulo de disparo. ¡Qué bárbaro! Clase de explicación. Cualquiera diría que son expertos cuando pinta el árbitro central. Finalizaron los primeros 45 minutos. Vamos a la pausa y ya regresamos.
Bien, señoras y señores, gracias por acompañarnos. Vamos al segundo tiempo del partido. Recuerde, este evento es patrocinado por Touch Gaming. Visítenos y encuentre sus mejores consolas. Gana el PSG al segundo tiempo. Mi estimado Gabriel. Sí, cuando aquí pitó el árbitro central y comenzó a rodar el balón como rueda el mundo, arrancó el segundo tiempo. El equipo merengue está perdiendo 1-0. El equipo blanco le pertenece a Michael Gómez, aficionado del Real Estelí. El disparo llegaba de zurda, muy bien la pierna del defensor, pero indica el árbitro, parecía córner, pero indica el árbitro central que el balón, pues, saque de puerta. Ahora el conjunto del PSG manda hacia adelante. Hasta ahí se equivocan los árbitros. Balón por el costado izquierdo, muy en corto. La pelota. Bernat por el círculo central. Abren por la mano derecha. Va a llegar la marcación. Dígame, Sí, Frederick. marcaron un gol en el minuto 93 cuando habían agregado solamente 2. Nos dejaron fuera de semifinales. Aquí en el videojuego también puede pasar. No hay que asombrarse de eso. Ahí está Mbappé. Le puede pegar de zurda. Ahora intentaba hacerla individual. A Paz le gusta mucho eso. Michael Gómez, mucha presión en el partido. Lo estás perdiendo 1-0. Pues la verdad no, pero bueno, vamos a ver cómo empató el partido. Recordá que están en juego grandes premios, entre ellos $800 para el primer lugar y regalías. Balón hacia adelante ahora por el círculo central. La controla el conjunto del PSG, que es dominado y comandado por el Cuervo Francisco Paz, jugador histórico de Real Estelí, para no decirle ya bastante pasadito de edad. El toque de pelota por el costado izquierdo. Ahí está Vinicius Junior, la controla el brasileño, va hacia adelante. Ya se pasó al segundo, la puede tocar por el carril izquierdo. Ahí dejó la pelota, se puede venir el empate. Y en el fondo el guardameta diciéndole que no. Qué oportunidad al minuto 56, Frederick. Era complicado porque estaba de espaldas a la portería y por mucho que el videojuego pueda hacer maravillas, tampoco es creíble que el jugador va a poder rematar de espaldas al arco y hacerlo bien. Es complicado, tenés que tener una técnica, por lo menos en el fútbol real, bastante envidiable. Yo puedo mostrarte cómo se hace, pero en el videojuego es difícil. Ahí lo más indicado era pivotear la pelota, buscar algún compañero que estuviera desmarcado en el borde del área o retornar el esférico al lateral para que el jugador que estaba por el costado pudiera buscar un centro o un remate directo al arco también. Pero parte del juego es tener poco tiempo para reaccionar y además de eso coordinar bien las órdenes o las ideas que tenés en tu mente con el presionar los botones. Hay que tener bastante coordinación y reacción inmediata, sobre todo. Sumale a eso que va perdiendo el juego, se le está acabando el tiempo, está presionado, se enfrenta al subcampeón, factores que desembocaron en fallar ese gol. Por el círculo central, Modric ahora la manda hacia adelante. Oh, Hazard, al menos en FIFA parece jugando, porque en la vida real, pues es otra historia. Vinicius Junior, el brasileño, la toca por el carril de en medio. La puede compartir por la banda derecha, si lo hace. El partido está 1-0. Mbappé marcó al minuto 41 y Francisco Paz hasta el momento está avanzando a la siguiente instancia. Por el círculo central, la proyección de juego puede ser por el costado izquierdo, prefiere dejarla por el centro. Aquí está Mbappé, puede ser el segundo. ¡Grítala conmigo! ¡Gol de Mbappé, que marca el segundo del equipo, el segundo a la cuenta personal! Y Paz ya lo está ganando 2-0. Y te voy a dar un ejemplo clarísimo. Usted se recuerda que el tercer gol contra Haití el 28 de marzo del 2017 en el Estadio Nacional lo anotó Juan Barrera, y uno de los últimos toques que hizo para acomodarse la pelota fue un cabezazo similar al que hizo Kylian Mbappé. El gol prácticamente es similar al primero que marcó Francisco Paz. La diferencia es que ahora no fue un balón robado, sino un balón filtrado por elevación, ganándole la espaldas a los defensores. Presiona el botón que le permite hacerse el autopase, ingresa solo, suelta el botón de velocidad y remata sin marca en el área. Lo gana 2-0, creo que merecido. La posesión de pelota lo indica también. 57% para el Paris Saint-Germain, 43% para el Real Madrid. El equipo blanco solamente un remate a la portería, poca profundidad y poca contundencia, algo que difícilmente te va a permitir ganar un partido de fútbol en cualquier escenario, en cualquier dimensión, en cualquier planeta que usted se encuentre. Así no se puede ganar un juego de fútbol. Francisco Paz, ¿cuántos pases diste así en la vida real? ¿Ah? ¿Perdiste la cuenta? Aquí está el equipo merengue. Perdió el balón, ya la recuperó
el guardameta del equipo francés. El toque de pelota en corto, 74 minutos. Se está acabando el partido inaugural y lo está ganando Francisco Paz. Está pesando, está creando un precedente. El subcampeón del torneo FIFA 2021. Bueno, y busca el campeonato. Tiene una espinita ahí con Brandon Chávez. Por el costado derecho pueden mandar la posición de juego. Prefiere hacerla individual. Oh, qué bien la marca. Espectacular. Con corpulencia, con el brazo. Protegiendo muy bien el balón y robando la número 5. Trazo largo hacia adelante buscando a Mbappé. Sin embargo, quien la controla es el equipo merengue. Ya la recuperó. Ya pasó la media cancha, la raya internacional. Recordad que el premio para el campeón $800, 400 para el segundo lugar, 300 para el tercer lugar. Y además el ganador tiene la posibilidad, escúchelo bien para que no se malinterprete, la posibilidad de integrar nuestro equipo de Real Estelí eSports, para que también los muchachos sepan que pueden empezar a pertenecer a la institución deportiva más importante del país, que ha incursionado en los videojuegos. Y ya veremos cuál será la segunda institución que va a copiar nuevamente Real Estelí, teniendo su equipo de videojuegos en Nicaragua. Y a propósito, nuestro equipo de eFootball Móvil va a participar en la Copa Libertadores, ¿oíste? Hay 12 equipos de Latinoamérica. Balón por el carril de en medio. La recupera ahora el conjunto del PSG. Cuidado aquí el tercero. Se puede venir el tercero para consolidar la goleada. El toque de pelota con la pulga. Leo Messi. Llegan dos, llegan tres. La proyección de juego venía por la mano derecha, pero ya la robó el equipo merengue. El toque de pelota es rápido. La salida en velocidad puede ser por el costado izquierdo. Ahí encontraron precisamente al brasileño Vinicius Junior. Puede ser el primero. El disparo totalmente desviado por encima de la cabaña. Y el partido continúa. 2 para Francisco Paz, que dirige al PSG. 0 para el Real Madrid, que lo dirige Michael Gómez. Era complicado pensar que desde ahí se podía marcar. Me parece ya ciertos dotes de desesperación, podemos llamarle. 89 minutos, perdiendo 2-0. Había que intentarla, tal vez salía el gol que podía presionar en el marcador. No le resultó a Michael. Y bueno, el partido está por concluir. Creo que 3 minutos sería lo ideal para agregar. Por la banda derecha, con que no sea el que pitó aquel partido entre Nicaragua y San Vicente, que agregó 3 y terminó al 50, cuando aquí el árbitro central indica que finalice el encuentro. Victoria para el Paris Saint-Germain. Francisco Paz avanza a la siguiente ronda tras vencer 2-0 al conjunto del Real Madrid. Se despide Michael Gómez y ya vamos a escuchar las reacciones, precisamente porque pasamos con nuestras embajadoras. Esto es Real Estelí. Muy bien, gracias muchachos. Ahorita ya me encuentro con Michael. Él eligió al equipo de Real Madrid. Contame, ¿qué tal la experiencia y cómo sentiste realmente estando ya jugando, compitiendo con Francisco, amigo? Bueno, la verdad es que muy bien. No tenía mucha experiencia jugando en esta consola, era creo que mi segunda vez. Pero bueno, creo que Francisco es un buen ganador, puso buenas tácticas. La verdad yo no las puse, pensé que no las iba a necesitar, pero bueno, la verdad es que no pasa nada. A ver si en otra oportunidad vuelvo a competir. Así es, amigo. Esa es la actitud, de verdad. No te eches para abajo. Más bien toma esto como un impulso y vas a tomar las siguientes estrategias para mejorar en tus próximos torneos, obviamente. Pero mira, contame qué pasó estando en el juego. ¿Por qué decidiste exactamente elegir el equipo de Real Madrid? Bueno, la verdad es que el Real Madrid es el equipo que a mí me gusta. Pensé que iba a poder ganar, pero bueno, él también iba con el París, que para ser sincero es el equipo que tiene un mejor nivel ahorita, pero bueno. Ok, mira, pero la verdad es que yo te estaba viendo en acción y le hiciste sí, amigo. Vos tenés que enseñarme a mí también, y también le voy a pedir a Francisco que me haga el favor de enseñarme sus técnicas poderosas. Ahora, muchísimas gracias por haber participado, le hiciste super swim y te deseo lo mejor en los próximos torneos que tengas, amigo. Gracias. Ahora vamos a pasar con Francisco, quien coronó ahorita en estos momentos pues el partido. ¿Qué tal te fue, Francisco? ¿Cómo te sentías ahorita? Alegre porque pasé, pero me costó. No, yo estaba viendo que al inicio estabas medio nervioso, por así decirlo, pues así me dijiste en la entrevista anterior, pero bueno, ya coronaste. ¿Cómo te sentís de haber hecho eso? Bueno, feliz porque pasé la siguiente ronda y espero poder llegar como mínimo a la final por lo menos. ¿Qué tal participar contra el aficionado? Es difícil porque yo lo miré como que estaba más confiado y al principio pues me mataron los nervios, pero ahí pude
por lo menos meter 2 goles de chiripa. 2 goles de chiripa, dice todavía, pero bueno, mira, fueron goles de suerte entonces. Sí, porque no los esperaba, pero salieron. Lo importante es que se ganó, como Correcto. sea, como sea. Acomodió el lugar, pero se hizo, se pudo porque se pudo. Pero bueno, ahí me contaron que te fuiste con el Paris Saint-Germain. ¿Por qué decidiste elegir este equipo? Sí, mi rival tenía un poco de razón, sí es uno de los equipos más fuertes en el juego y pues tampoco puedes dar ventaja aquí en este tipo de torneos. ¿Pero es tu equipo favorito? No, el Real Madrid es mi equipo favorito. Oh my God, pero bueno, mira, te fue bien con este. Sí, por ahora, a ver qué pasa en el siguiente juego. Súper bien, bueno, te deseamos lo mejor en los próximos facetas que vayas a tener en este torneo. Y ahora vamos a ver qué nos tienen las muchachas a continuación. Vamos con ellas. Y ahí teníamos a Leilani, muchas gracias por esta información y por supuesto felicitaciones a los chicos, a Francisco y a Michael, quienes se enfrentaron el día de hoy, 15 de junio. Bueno, empezamos nosotros este torneo FIFA muy emocionados y por supuesto tanto los jugadores como los aficionados también están contentos porque se llegue a la recta final y que haya únicamente un solo ganador, aunque van a ser 3 posiciones las premiadas, tercero, segundo y primer lugar, así que la invitación es para que usted esté conectado con nosotros a lo largo de todo este torneo FIFA, para que también pueda vivir la emoción. La partida de hoy finalizó con el siguiente resultado, te voy a contar. Este juego inaugural estuvo a favor de Francisco Paz, que se quedó con 2 goles, y en el caso de Michael Gómez, aficionado, pues tenemos 0 gol para él en esta partida, pero bueno, así fue el resultado, no pasa nada. Vamos a continuar nosotros con esta edición del torneo FIFA 2022 que organiza Real Estelí, así que pendiente usted paso a paso de todo este torneo para que también pueda vivir la emoción. Así que gracias por habernos acompañado, nos vemos hasta la próxima. PlayStation